Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es casi un rito de iniciación en cualquier sala de urgencias. Un dolor agudo justo debajo de las costillas del lado derecho. El famoso síndrome de hipocondrio derecho, como le decimos los médicos. Pero para quien lo sufre, es solo un dolor muy, muy intenso y que preocupa mucho. Y la preocupación está más que justificada. Es que esa zona es una de las más, digamos, densamente pobladas del cuerpo. Totalmente. Es como un barrio muy concurrido donde un problema en una casa puede afectar a toda la manzana. Exacto. Y para navegar este barrio tenemos un material visual muy bueno, unas diapositivas y guías clínicas basadas en la evidencia más reciente, las guías de Tokio de 2018. Ajá. Nuestra misión hoy es actuar casi como detectives. A partir de una sola pista, el dolor, vamos a desglosar cómo se identifica al culpable, se descarta a los inocentes y, bueno, se resuelve el caso de la manera más eficaz. Me gusta mucho ese enfoque. Porque, la primera tarea es precisamente esa, identificar a los sospechosos comunes de los impostores. Me encanta ese término, impostores. Es que es así. El dolor puede venir de los órganos que viven ahí, el hígado, la vesícula, pero a veces el culpable está en otro barrio por completo. El pulmón, el riñón, incluso el corazón. Y el dolor es solo un eco. Separar esas señales es el primer paso y el más crucial de todos. Esa analogía de sospechosos e impostores es muy potente. Y me hace pensar, ¿cuál es el impostor que más a menudo se les escapa a los médicos? O sea, ¿cuál es el que realmente da miedo pasar por alto? Sin duda alguna, el infarto de miocardio de cara inferior y la embolia pulmonar. ¿El corazón? Sí, un dolor que parece de vesícula puede ser el corazón pidiendo auxilio, o una neumonía en la base del pulmón derecho que irrita el diafragma y simula a la perfección un dolor abdominal. Ignorar a esos impostores puede tener consecuencias fatales, por eso el enfoque tiene que ser sistemático, con la mente muy abierta desde el minuto 1. Bien, entonces tenemos a nuestros sospechosos principales, que las fuentes llaman causas hepatobiliares. Que son, digamos, los residentes habituales de la zona. El cólico biliar, que es un dolor que va y viene por un cálculo que se mueve. La colecistitis aguda, que es cuando ese cálculo ya bloquea la salida y la vesícula se inflama. Ajá. Luego la colangitis, que ya es una infección grave de los conductos biliares. Y después abscesos o tumores en el hígado. Ellos son los culpables en el 80 o 90% de los casos. Entendido. Entonces, el primer gran desafío es de detective. Tienes el dolor, la lista de sospechosos. ¿Cómo se empieza a separar el grano de la paja? ¿Cuáles son las primeras herramientas que se sacan? Pues la investigación siempre empieza igual, hablando y tocando. La anamnesis, que es la historia que cuenta la paciente, y la exploración clínica. Y aquí es donde las fuentes destacan un cambio de paradigma fundamental en la medicina de urgencias. ¿A qué te refieres con eso? Fíjate que durante décadas existió el dogma de no dar analgésicos hasta que lo vea el cirujano, Sí, lo he escuchado 1000 veces. por miedo a enmascarar los síntomas y dificultar el diagnóstico. Era una práctica casi cruel si lo piensas. La idea de que el dolor era una pista que no se podía borrar. Pues ese dogma, queda totalmente desmentido por la evidencia. Y es lógico. Una paciente que no se retuerce de dolor te puede decir con mucha más precisión dónde le duele, cómo le duele, coopera mejor, respira mejor. Está demostrado que la analgesia no disminuye la precisión diagnóstica. Qué importante es eso. Es ganar en humanidad y en precisión. El mensaje de las guías es claro. Calmar el dolor es parte del tratamiento, no un obstáculo para el diagnóstico. Ese es un punto clave. Una vez que tienes el testimonio, necesitas pruebas. Es como en una investigación. Tienes la declaración, ahora buscas las huellas dactilares, las pruebas de ADN. En medicina eso se traduce en análisis de sangre, ¿cierto? Exactamente. El laboratorio nos da las primeras pistas forenses. Buscamos una leucocitosis. Que es un aumento de glóbulos blancos. Eso es. Nuestros soldados del sistema inmune. Si están elevados, nos dice que hay una batalla, una infección. También medimos la proteína C reactiva, la PCR, que es como un detector de humo muy sensible para la inflamación. Si está alta, hay fuego en alguna parte. ¿Y qué hay del famoso perfil hepático? El perfil hepático es como un reporte de tráfico para la bilis. La bilis es ese líquido que produce el hígado y que se almacena en la vesícula.
Si vemos que ciertas sustancias, como la bilirrubina, se están acumulando en la sangre, es como ver un atasco monumental en la autopista principal, o sea, el conducto biliar. Ah, ya veo. Y no solo en una calle secundaria, como es la vesícula. Nos dice que el problema puede ser más grande y afectar a todo el sistema. Me gusta esa imagen del reporte de tráfico. Y después de la sangre, vienen las imágenes. Supongo que aquí es donde la tecnología ya nos da la foto del culpable. Correcto. Y el primer explorador que enviamos siempre es la ecografía abdominal. Es nuestra reina. La reina. Sí, es rápida, es barata, no usa radiación y es increíblemente buena para ver la vesícula y si tiene cálculos. Es como enviar un dron de reconocimiento. En la mayoría de los casos, la ecografía nos da el diagnóstico. ¿Y si el dron no ve nada claro o si se sospecha que el problema es mayor? Ahí es cuando llamas a los refuerzos. La tomografía computarizada, el TAC, es el equipo SWAT. Ok. Te da una imagen completa y detallada de todo el abdomen. Te permite ver complicaciones como un absceso o gangrena. Y es excelente para descartar a los impostores. Claro, problemas en el riñón o el páncreas. Exacto. Y si el atasco de tráfico que vimos en la sangre sugiere que hay un cálculo bloqueando la autopista principal, usamos una colangioresonancia, que es, digamos, un mapa de alta definición de todos los conductos biliares. Perfecto. El camino diagnóstico está muy claro. Profundicemos entonces en el culpable más común, la colecistitis aguda. Las fuentes muestran una secuencia de eventos muy clara, casi como el guión de una película de desastres. Es que lo es, a pequeña escala. La fisiopatología, o sea, la historia de cómo se desarrolla, es una secuencia muy lógica en 4 actos. A ver. Acto 1. La obstrucción. En más del 90% de los casos, un cálculo, una pequeña piedra de colesterol, rueda y atasca la única puerta de salida de la vesícula. Acto 2. La distensión. La vesícula es un músculo y su trabajo es contraerse. Al encontrar la puerta cerrada, se contrae con más y más fuerza. Como si empujara una puerta atascada. Justo así. Y la presión dentro se dispara. Y me imagino que esa presión no puede aumentar para siempre. Exacto. Y eso nos lleva al acto 3, la inflamación. La pared de la vesícula, sometida a esa presión, se hincha, se llena de líquido, se congestiona, se inflama. Es el cuerpo gritando que algo va muy mal. Y si nadie acude al rescate, llegamos al acto final, el más peligroso, la isquemia. Uf. El flujo de sangre a la pared de la vesícula se corta por la misma presión, el tejido empieza a morir. Es lo que llamamos gangrena, y es el paso previo a la perforación, una catástrofe. Una secuencia realmente dramática. Y ante esa sospecha, ¿existe alguna especie de checklist para que los médicos de todo el mundo estén seguros del diagnóstico y hablen el mismo idioma? Sí, y esa es una de las grandes aportaciones de las guías de Tokio. Crearon una fórmula muy práctica. A más B más C. No es para memorizarla, sino para entender la lógica. Ok. A son los signos locales. Las pistas que encuentras en el lugar del crimen. Como el dolor. El dolor muy localizado, una masa que se palpa o el famoso signo de Murphy. Le pides a la paciente que inspire hondo mientras presionas en la zona y corta la respiración en seco por el dolor. ¡Wow! B son los signos sistémicos, la respuesta de todo el cuerpo. Es la fiebre o las huellas dactilares que vimos en la sangre, los glóbulos blancos o la PCR elevadas. Y C es la prueba visual, la foto del dron, la ecografía. Buscamos una pared de la vesícula engrosada, líquido alrededor o ver la piedra ahí, atascada. ¿Y cómo se combinan? Para una sospecha necesitas una pista del grupo A y una del B. Pero para un diagnóstico definitivo, robusto, necesitas la tríada completa, una de A, una de B y una de C. Esto estandariza el diagnóstico y evita errores. Sí, ya tenemos el diagnóstico confirmado, pero supongo que no es lo mismo una inflamación leve que una que está a punto de reventar. ¿Cómo se mide eso? ¿Hay una forma de saber qué tan caliente está el problema? Absolutamente. Y esto es fundamental porque define la urgencia y el plan de acción. Lo estratificamos con un sistema de semáforo muy intuitivo. A ver. Grado 1 o leve. Es el semáforo en verde. Es una colecistitis de libro en una paciente sana. La inflamación está contenida en la vesícula sin más. Grado 2 o moderado.
el amarillo. Aquí ya hay señales de advertencia. Llevas más de 72 horas con síntomas, los glóbulos blancos están por las nubes, o en la ecografía se ve que la inflamación es muy severa. Entiendo. Ñones o los pulmones empiezan a fallar. Es una emergencia vital. Entiendo la clasificación. Pero me surge una duda. Si ya sabes que la vesícula es la culpable y está inflamada, ¿por qué no simplemente se opera a todo el mundo de inmediato y ya está? ¿Qué es lo que cambia el plan? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que no tratamos vesículas, tratamos pacientes. El estándar de oro es quitar la vesícula por laparoscopia, ¿sí? Ajá. Pero el cuándo depende de dos factores. ¿Qué tan inflamada está la vesícula y qué tan fuerte está la paciente para soportar una cirugía? La evidencia es aplastante en que, para los de grado 1 y la mayoría de grado 2, lo ideal es una cirugía temprana. Temprana es. En las primeras 72 horas, ¿por qué ese margen es tan mágico? Porque en esa ventana la inflamación es aguda, pero todavía no ha creado una cicatrización densa, pegajosa. El tejido es más fácil de disecar, la cirugía es más limpia, más rápida. Menos complicaciones. Menos complicaciones y la paciente se va a casa antes. Pasadas las 72 horas, todo se vuelve un plastrón, una masa pegajosa que hace la cirugía mucho más difícil y peligrosa. Entonces a veces es mejor esperar. A veces es más seguro optar por una cirugía diferida. Tratas la infección con antibióticos para enfriar el cuadro y operas 6 u 8 semanas después. O sea que la decisión se basa en evaluar el riesgo de la paciente. Exacto. Usamos escalas que miden las enfermedades previas, como el índice de Charlson, o su estado físico general, como la escala ASA. Una paciente joven y sana, de bajo riesgo, es candidata ideal para cirugía temprana. Pero una paciente mayor con problemas de corazón, de pulmón, de alto riesgo, puede no tolerar una anestesia en plena infección. Claro. En ellas, a veces la mejor estrategia es poner un drenaje en la vesícula a través de la piel para calmar la urgencia y operar más adelante cuando esté en mejores condiciones. Muy claro. Ahora, salgamos de la vesícula y subamos un nivel de gravedad. Las fuentes hablan de la colangitis aguda como una obstrucción infectada, y suena mucho más ominoso. Y lo es. Si la colecistitis era un problema en una calle secundaria, la colangitis es un bloqueo total de la autopista principal. Ok. Aquí la obstrucción no está en la vesícula, sino en el conducto biliar principal. Imagina esa autopista como una tubería a alta presión. Si la bloqueas, la presión sube tanto que la tubería empieza a tener fugas. ¿Y qué es lo que se fuga? No es agua, son bacterias que se filtran directamente al torrente sanguíneo. ¡Wow! Es una fuga tóxica masiva a todo el cuerpo, lo que llamamos sepsis. Recuerdo el caso de un paciente que llegó hablando, con fiebre, un tinte amarillo en la piel, y en menos de 3 horas estaba en cuidados intensivos, con la presión por los suelos. La velocidad con la que te deterioras es aterradora. ¿Y hay signos de alarma claros para esta condición? Sí, la clínica es muy clásica. Se describe con la tríada de Charcot: fiebre con escalofríos, ictericia, que es la pila amarilla, y dolor abdominal. Si el cuadro progresa y aparece en shock y confusión mental, se completa la péntada de Reynolds, que es un signo de una mortalidad altísima. ¡Qué terrible! Y aquí el mensaje más importante de las guías es categórico. Los antibióticos por sí solos no son suficientes. ¿Por qué no? Si es una infección bacteriana masiva. Porque los antibióticos no alivian la presión. Puedes matar a las bacterias en la sangre, pero si la fuga tóxica continúa, la batalla está perdida. La supervivencia depende de 2 pilares simultáneos: antibióticos y, de forma urgente, el drenaje biliar. Hay que descomprimir esa tubería. Exacto. En casos severos, es una carrera contra el reloj para llevar a la paciente a un procedimiento endoscópico, una CPR, que libere la obstrucción. Entendido, el drenaje es la clave. Para terminar con nuestra galería de sospechosos, las fuentes nos presentan al enmascarado, el absceso hepático, con 2 perfiles totalmente distintos. Así es, y proponen una mnemotecnia brillante para diferenciarlos. Porque el tratamiento es opuesto, son como 2 personajes de novela. A ver. Primero, el absceso amebiano. La mnemotecnia es joven, viajero, solo, silencioso. Es un parásito, no una bacteria. Piensa en un hombre joven, de 20 a 40 años, que viajó a una zona endémica. Suele ser una única lesión grande en el hígado y la clínica es más sutil. ¿Y el tratamiento? Su tratamiento es médico, con un fármaco llamado metronidazol. Ok. ¿Y el otro perfil? Es lo contrario. El opuesto total.
El absceso piógeno, que es bacteriano. Su mnemotecnia es viejo, diabético, múltiple, ruidoso. Es muy buena. Son pacientes mayores, con otras enfermedades como la diabetes, suelen tener múltiples lesiones pequeñas por todo el hígado. Y el cuadro clínico es una sepsis muy ruidosa, muy evidente. Aquí el tratamiento es doble, antibióticos y casi siempre el drenaje de las colecciones. Fantástico. Para cerrar el círculo, ¿podríamos resumir todo esto en una especie de mapa mental? Un algoritmo para el clínico que se enfrenta a este paciente. Claro, el algoritmo maestro es muy lógico. Empiezas con dolor más fiebre en esa zona. La primera acción, pedir una ecografía. Y la ecografía te abre 3 caminos. El primero. 1. Si el problema está en la vesícula, pared gruesa, cálculo atascado, es colecistitis. El plan es cirugía temprana si la paciente es de bajo riesgo o manejo diferido si es de alto riesgo. Ok. Segundo camino. 2. Si la eco muestra la vía biliar dilatada, la autopista atascada, es colangitis. El plan es antibióticos y drenaje biliar urgente. Y el tercero. 3. Si lo que ves es una colección en el hígado, es un absceso. El siguiente paso es usar el perfil de la paciente, joven viajero contra viejo diabético, para decidir entre tratamiento médico o drenaje. Es un mapa increíblemente claro. Para finalizar, si tuvieras que destilar todo lo que hemos hablado en 5 mensajes clave para llevarse a casa, ¿cuáles serían? Los 5 mandamientos serían: 1. Imagen. La ecografía es tu mejor amigo para empezar. El TAC es para cuando las cosas se complican. 2. Diagnóstico. Usa el checklist A más B más C de las guías de Tokio para la colecistitis. Estandariza y da seguridad. 3. Timing. En colecistitis, antes de 72 horas es el momento ideal para operar en pacientes de bajo riesgo. Es más seguro y eficiente. 4. Urgencia. En colangitis, el drenaje salva vidas. Los antibióticos solos no bastan. Y 5. Diferenciación. Para los abscesos, piensa en los perfiles. A mediano casi siempre es tratamiento médico. Piógeno casi siempre necesita drenaje. Hemos ido de un síntoma general y alarmante, como el dolor, a desglosar las causas, los métodos diagnósticos y los planes de tratamiento basados en la evidencia más sólida. Queda clarísimo que un enfoque sistemático, casi de detective, es fundamental. Totalmente. La clave es pensar en la historia detrás de los síntomas, la fisiopatología, evaluar a la paciente en su totalidad y no solo a su órgano enfermo, y actuar con la velocidad que cada escenario requiere. Es que puede ser la diferencia. Puede ser la diferencia entre una cirugía programada y una lucha por la vida en cuidados intensivos. Y esto nos deja con una pregunta interesante para el futuro. Todo este enfoque es muy algorítmico, pero depende enormemente de la interpretación humana, de la estratificación de riesgo. A medida que la inteligencia artificial y los biomarcadores avancen, ¿crees que veremos algoritmos aún más personalizados? ¿Llegaremos a un punto en que un análisis de sangre nos pueda decir desde la primera hora qué paciente con colecistitis va a desarrollar un cuadro severo, permitiéndonos actuar incluso antes de que aparezcan los signos clínicos?